todos. Muchas gracias por la invitación a este curso internacional de posgrado en ecografía ginecobstétrica. El tema del que vamos a conversar en esta oportunidad es sobre anemia fetal. El tema de anemia fetal es un tema que nos interesa mucho a nosotros como médicos materno-fetales porque va a requerir dentro de su manejo, que es lo más importante, procedimientos de intervencionismo fetal, pero no podemos llegar a eso si el diagnóstico no se ha hecho de forma correcta. Entonces, en esta charla, los tópicos a tratar son los siguientes. Vamos a definir anemia, vamos a ver las posibles causas y etiologías de la anemia fetal, y dentro de ellas mencionar pues la hemorragia fetomaterna, inmunización RH negativo, infecciones y complicaciones de los monocoriónicos, como las más frecuentes en todo caso, las que tenemos que buscar. En realidad hay más causas, pero digamos que para no explayarnos mucho, esas van a ser las principales causas de anemia fetal que vamos a tocar en esta oportunidad. Primero, entender que se puede producir anemia fetal por tres motivos: o porque hay una falla en la producción de glóbulos rojos, eritrocitos, o porque hay una destrucción acelerada de los eritrocitos, que también puede pasar, o porque hay una pérdida de eritrocitos, ya sea por sangrado, hemorragias internas. Entonces, dentro de las causas de anemia fetal tenemos a la cabeza, lo más frecuente, la isinmunización o aloinmunización anti-D, la famosa reacción que hay por el grupo RH negativo, en el caso de que la madre lo sea, anti-KEL, anti-G también. Hay otros antígenos, ciertamente, pero digamos que también estos son los más frecuentes, ¿no? El anti-D a la cabeza, anti-KEL y anti-G. Dentro del siguiente motivo de anemia fetal, o sea, tenemos que dividirlas en dos tipos: sería anemia fetal inmune, que sería por la inmunización RH negativo, y el otro grupo que son las anemias fetales no inmunes, que es todo este grupo restante. Y dentro de ello la más frecuente causa va a ser las infecciones, y dentro de las infecciones el parvovirus es el más frecuente. Parvovirus a la cabeza, sigue citomegalovirus, toxoplasmosis y la sífilis. Menos frecuentemente produce anemia fetal, pero también la puede ocasionar. Dentro de las condiciones hereditarias que no debemos olvidar, que son poco comunes, pero hay que tenerlas en mente, las enfermedades de depósito de lisosomas, como mucopolisacaridosis tipo 4, enfermedad de Niemann-Pick, enfermedad de Gaucher, anemia Diamond-Blackfan, anemia de Fanconi, alfa-talasemia, deficiencia de piruvato quinasa. La alfa-talasemia es una condición hereditaria que también condiciona la anemia fetal, que va a ser frecuente pues, en otros continentes. Las principales causas de anemia fetal en otro continente, aquí no. Y dentro de otras causas de anemia fetal está la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, aneuploidías, la secuencia TAPS, anemia policitemia en gemelos, aplasia materna adquirida de glóbulos rojos, y ojo que también hay tumores fetales placentarios. Dentro de los tumores fetales podemos tener los hemangiomas placentarios, podemos tener los tumores sacrococcígeos, hay leucemias también, o mielomas que se pueden presentar en los fetos. Generalmente acaban en óbito fetal, pero se puede presentar ese tipo de alteraciones en los fetos, que son rarísimas, pero también condicionarían anemia. Bueno, empecemos. La hemorragia fetomaterna no es la causa más frecuente, pero la pongo en primer lugar porque de hecho que se presenta, y yo creo que muchas veces está subdiagnosticada y por eso es que no la vemos tan frecuentemente, pero sí es una patología que tenemos que considerar. Se define a anemia fetomaterna como la pérdida de glóbulos rojos o eritrocitos fetales a través de la capa trofoblástica en la circulación materna. Entonces, una hemorragia fetomaterna masiva es cuando hay más de 80 mililitros o más de 150 mililitros de pérdida sanguínea fetal, con una incidencia de 1 en 1000 a 1 en 5000 respectivamente. 1 en 1000 es 80 mililitros y más de 150 mililitros, 1 en 5000. Generalmente sucede en fetos a término, en fetos a términos en donde el volumen de sangre que tengo en un feto, ¿cuál es? 80, 90 mililitros por kilo. O sea, estamos hablando de 8 por 3, 24, ¿cierto? Más o menos 250 cc, que es lo que maneja un fetito. Entonces, para un fetito perder más del 50%, pues sería
funesto, fatal. Las causas de hemorragia fetomaterna son las que les menciono aquí. Puede haber una hemorragia fetomaterna o derrame sanguíneo fetal a nivel de la capa trofoblástica durante el parto normal, durante la remoción manual de placenta, durante una cesárea, por supuesto, un desprendimiento prematuro de placenta, en traumatismos cerrados, en preeclampsia, en procedimientos invasivos, amniocentesis, lo que quieran. Y los tumores placentarios también pueden producir, los coriangiomas podrían producir hemorragias fetomaternas. La detención o disminución de los movimientos fetales de pronto son signos de alarma bastante comunes en esta patología y la realización del ultrasonido podría diagnosticar la causa subyacente de este problema. Entonces, a ver, no estoy diciendo que todas las mujeres que lleguen a consulta con disminución de movimientos fetales de pronto vamos a pensar en una hemorragia fetomaterna, pero sí tengo que pensarlo en una paciente en la que aparentemente no había ningún signo o factor para preocuparme, que estaba evolucionando favorablemente, que había sentido los movimientos bien, sin alteraciones, hasta que a la semana 36 viene emergencia, porque en verdad nunca ha pasado de que no se mueva como siempre. Entonces tengo que pensarlo. Si se confirma una hemorragia fetomaterna previa al parto, entonces tengo que primero observar, tengo que evaluar qué tanto, más o menos qué tanto compromiso está produciéndome esta hemorragia en el feto, para determinar, de acuerdo al Doppler, si le hago en arterias uterinas, en arterias, perdón, cerebral media, si es que hay anemia o no hay anemia fetal. Y de acuerdo a ello realizar una cordocentesis para ver la hemoglobina y de paso realizar una transfusión intrauterina. Finalmente, de ser la pérdida muy severa o haber demasiado compromiso fetal o no poder realizarse estos procedimientos invasivos, pues tendré que culminar el embarazo. ¿Correcto? Entonces tienen que tenerlo bien claro. Si yo tengo una hemorragia fetomaterna confirmada, primero observo, hago la ecografía implica, hago el pico sistólico de la arteria cerebral media para ver si hay una anemia. Segundo, manejo o cordocentesis y transfusión intrauterina o de ser muy severa, culminar el embarazo. No se puede garantizar que no habrá resangrado luego de una transfusión intrauterina. Por ello es que si yo hago una transfusión intrauterina, generalmente semana 34, 35 ya se acaba el embarazo. Pacientes con antecedentes de hemorragia fetomaterna, hay que considerar la posibilidad de continuar el seguimiento con Doppler arteria cerebral media y un parto precoz para quienes han presentado una hemorragia fetomaterna semana 30, 32, o sea, tengo que continuar con el seguimiento porque podría repetirse la situación y pues culminar el embarazo apenas se sepa que el bebito está maduro. No hay buena evidencia sobre esto último. Además, recordemos los falsos positivos del Doppler de arteria cerebral media. Claro, y además edad gestacional más falso positivo. Generalmente el punto de corte es 35 semanas. Un Doppler de la arteria cerebral media de la semana 35 hacia adelante no es tan sensible como lo pudo haber sido con menos edad gestacional. Otra causa de anemia fetal, y esta es la causa más frecuente, es una causa inmunológica, que es la isoinmunización o aloinmunización RH negativo. Esto es producto de los anticuerpos maternos. Cuando tengo una madre RH negativa, y precisamente por esos pequeños cruces de sangre fetal con la materna o hemorragias fetomaternas que no las haya detectado, va a haber exposición de los antígenos de los eritrocitos fetales al suero materno con la consiguiente producción de anticuerpos, generación de inmunoglobulinas M y G, la M que no va a atravesar la placenta y la G que se va a producir, va a quedar como memoria, que en este embarazo, si es el primero, no va a producir problemas, pero para el siguiente embarazo, la inmunoglobulina G, que sí atraviesa la barrera fetoplacentaria, cruzará y pues hará daño al bebito porque va a formar los complejos antígeno-anticuerpo en la sangre fetal y a nivel del sistema retículo endotelial fetal, pues se va a destruir. El principal anticuerpo implicado en la mayoría de casos de la isoinmunización es el anti-D o el anti-C. La prevención de la inmunización materna, ¿cómo sería? Primero, determinar qué eventos pueden ser sensibilizantes para, de acuerdo a ello, considerar la opción de dar el suero anti-D, la inmunoglobulina, la vacuna que le llaman RH negativo. ¿Qué eventos son sensibilizantes? Pues un parto, sea vaginal, sea cesárea, siempre y cuando el feto haya sido RH positivo. Porque si ha sido RH negativo no hay problema, mi mamá es RH negativo, el feto RH negativo, no habría ni siquiera que colocarle la vacuna. Pero si luego del parto confirmamos que este bebito es positivo de una madre RH negativa, pues
es un evento sensibilizante y de los más frecuentes, te toca colocarle la vacuna. Lo otro es un aborto. Independientemente del grupo sanguíneo, tengo que asumir que era lo más frecuente que ese RH positivo y colocarle el anticuerpo monoclonal. El embarazo ectópico también, los procedimientos invasivos, amniocentesis, biopsias corneales, cortocentesis, cualquier procedimiento por malformación fetal y lo que fuere. El óbito fetal, en el caso de gemelos, por ejemplo, si es que adentro hay uno y fallece, o simplemente un óbito fetal sin que sean gemelos, porque ya hubo exposición, hay exposición de sangre. Versión cefálica externa es una condición también sensibilizante que me obliga a dar una dosis. Traumatismo abdominal materno, sin dudas por el riesgo de hemorragia feto-materna que ya mencionamos, y pues va a obligarme a prevenir esta situación. Y hemorragia anteparto, en los casos de placenta previa sangrante, por ejemplo, vasa previa y esas cosillas. Bueno, dentro de las causas infecciosas, que recuerden que, como les dije al inicio, las causas más frecuentes son la inmunización RH negativo, luego infecciones, ¿correcto? Y después puedo considerar otras situaciones como las que les mencioné de hemorragia fetomaterna, gemelos, enfermedades hereditarias y todo ello. Entonces, dentro de las infecciones, el bicho más frecuentemente asociado es el parvovirus B19. El parvovirus B19 es un virus DNA de cadena única, pequeño, 5.000 nucleótidos, como vemos acá, y va a tener dos proteínas de membrana, que va a ser de la cápside, el BP1 y el BP2. Es el causante de la gran mayoría de casos de anemia fetal infecciosa. Recordemos que producía un característico síndrome gripal en los niños, enrojecimiento de ambas mejillas, como si hubiesen tenido una bofetada, ¿recuerdan? El famoso eritema infeccioso o quinta enfermedad. Los adultos infectados son a menudo asintomáticos. De hecho, la protección o la posibilidad que una madre, digamos que una madre, para que una mujer en edad reproductiva, la posibilidad de infectarse por parvovirus es menor al 30%, hasta aproximadamente 15% de las mujeres en edad reproductiva podrían infectarse con este virus durante el embarazo. Y dentro de este 15% de gestantes que se infectan, el 3% va a ser el compromiso congénito o fetal. Entonces, esto es lo que produce el parvovirus. Y a ver, este es un caso de una infección por parvovirus, ciertamente, pero no es tanto que vea la infección, sino aquí es el hidrox, ¿correcto? Vemos ascitis, vemos derrame pleural, aquí está el hígado, la cámara gástrica, entonces edema incluso subcutáneo. Esta es una anemia severa, condicionada por el virus. Este virus tiene una propensión para infectar los eritrocitos fetales en la médula ósea. O sea, ataca las células madre de los eritrocitos, produciendo la anemia por varios mecanismos. Uno de ellos es que va a detener temporalmente la eritropoiesis, pero también va a aumentar la destrucción a nivel del sistema retículo endotelial. Entonces, los glóbulos rojos fetales tienen un tiempo de vida más corto que los eritrocitos del adulto. Y aparte que no me van a estar funcionando las células precursoras, peor aún. La anemia con acción directa del virus en el tejido cardíaco y hepático puede causar hidrox y muerte, ¿correcto? Entonces también el virus puede actuar directamente sobre el tejido cardíaco y directamente sobre el tejido hepático, condicionando pues un óbito fetal o el hidrox, como vemos allí. Ya desde el momento que hay hidrox, la tasa de mortalidad es superior al 90%. Entonces el feto podría recuperarse espontáneamente sin necesidad de ayuda, es cierto, pero si yo ya llego a este grado de compromiso por anemia fetal, lo que corresponde es hacer una transfusión, sin dudas. Entonces este algoritmo muy simpático que tengo aquí, que es de la revista Blanca, que salió hace unos 4 años más o menos, habla que, a ver, yo me expongo la madre se expone al parvovirus. Primero que generalmente la sintomatología va a aparecer entre el día 7 y el día 14. Es más sensible a partir del día 10, al día 10 al día 14. Entonces, lo que corresponde hacer es un test por parvovirus B19 para detectar inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Si es inmunoglobulina G positivo e inmunoglobulina M negativo, y es una infección pasada, entonces no hay tanto problema con ello. Si es que tengo inmunoglobulina G negativo y inmunoglobulina M negativo,
no hay infección, ni pasada ni reciente, entonces hay que evaluar qué es lo que podría estar pasando. Si tengo inmunoglobulina G, positiva o negativa, pero la M es positiva, podríamos estar ante una infección reciente, porque es la inmunoglobulina M. ¿Por qué digo que podría ser una infección reciente? Porque la inmunoglobulina M va a aparecer con la infección, ciertamente, pero podría durar algunos meses positiva. Y la inmunoglobulina G va a quedar positiva por siempre. Entonces, si la inmunoglobulina M podría quedar unos meses positiva, podría ser que de pronto la infección ya la tiene hace tiempo, hace varios meses en todo caso. Entonces hay que confirmar si es que la infección ha sido reciente en la madre y de acuerdo a ello hacer un seguimiento con ultrasonido de la arteria cerebral media. Ojo que luego de la infección, hasta 12 semanas luego de la infección, puede presentarse el hidrox secundario a anemia fetal por infección de parvovirus. ¿Ah? O sea, luego que le hago el Doppler, si el bebé tiene hidrox o evidencia de anemia fetal, tengo que mandarlo con un especialista en medicina materno-fetal y eso sería genial que ustedes como ginecólogos, ginecólogas, médicas, médicos, nos deriven para que nosotros hagamos la cordocentesis y transfusión de inmediato para no esperar que el bebito realmente llegue a una situación más severa y simplemente fallezca. Ya nosotros evaluaremos la posibilidad de transfusión, consejería o de repente culminar el embarazo viendo qué tan severa es el compromiso. Si por otro lado hacemos el Doppler de cerebral media, pero me sale normal o no hay hidrox ni evidencia de anemia fetal, tengo recuerden que luego de haber confirmado la infección, seguir con el Doppler cada semana o cada 2 semanas incluso, hasta 12 semanas después de la infección, porque podría no positivizar, sino podría desencadenar esta anemia fetal con un hidrox secundario y volver a este grupo, ¿correcto? Si desarrolla hidrox, pues venimos a esta indicación nuevamente. Otra causa de anemia fetal son los gemelos monocoriónicos. Recuerden que de por sí el embarazo múltiple es un embarazo de alto riesgo y dentro de ellos los monocoriónicos lo son más. Hasta un 15% de los monocoriónicos me van a hacer el síndrome de transfusión feto-fetal y dentro de ellos el síndrome de transfusión feto-fetal de un 3 a 5% me puede hacer el síndrome, la secuencia TRAPS, la secuencia TAPS, que la secuencia TAPS es Twin Anemia Policitemia Sequence, y desencadenar una muerte fetal. ¿Qué entendemos por esto? El diagnóstico se basa en encontrar anomalías discordantes en el Doppler de arteria cerebral media. Entonces, los monocoriónicos y amnióticos, como les mencionaba, hasta un 5% de forma espontánea lo pueden hacer, pero en los que han recibido el manejo por transfusión feto-fetal, el 13% de los que han recibido tratamiento láser por transfusión feto-fetal pueden desarrollar la secuencia anemia policitemia. ¿Por qué se produce? Se supone que hay comunicaciones anastomósicas arteriovenosas menores a 1 milímetro, son pequeñísimas, y eso es lo que permite una transfusión lenta de sangre del donante hacia el receptor, dando lugar a concentraciones totalmente discordantes de hemoglobinas al nacer, evidentes como para ver un feto pletórico, como vemos aquí, y un feto realmente pálido, anémico, y que no necesariamente va a estar menos comprometido que el otro, porque el otro baby, por la cantidad de sangre que tiene que manejar, puede hacer hasta insuficiencia cardíaca y podría no soportar tampoco. Entonces, en el periodo postnatal lo que vamos a ver es una anemia crónica en este bebito con reticulocitos incrementados y una policitemia en el bebito receptor con insuficiencia cardíaca incluso. Esto es lo que pasa en la transfusión feto-fetal. Son vasos grandes, arteriovenosos ciertamente, conexiones arteriovenosas, pero son vasos, en todo caso no grandes, pero son mayores a 1 milímetro. En el caso de la secuencia TAPS, tenemos vasos delgados, como les mencionaba, menores a 1 milímetro, conexiones que pueden haber aparecido en un 5% de los monocoriónicos y amnióticos o pueden ser secundarias al tratamiento láser en los gemelos de transfusión feto-fetal hasta en un 13% de los que han recibido el tratamiento láser. El screening, diagnóstico y manejo también va a depender del Doppler de la arteria cerebral media. Existe poca evidencia sobre los resultados y el manejo óptimo, porque si de por sí los gemelos son pocos, a pesar de que se ha incrementado hasta 300% a más los embarazos gemelares o embarazos múltiples producto de la terapia de reproducción asistida, aún así no tenemos la suficiente muestra como para tener estudios o hacer guías correctas sobre el manejo de la secuencia TAPS
Entonces, el manejo debe ser individualizado y discutido con los padres, porque no necesariamente va a haber un solo manejo o de pronto algo que ya esté estandarizado para decir que esto es lo que toca hacer. Cada manejo se discute y el resultado, conversarlo con los padres por lo que podría venir. Obviamente se estadifica de acuerdo a lo que yo encuentre durante la ecografía, si es que estamos en el estadio 1, 2, 3, 4 o 5, siempre dependiendo de la diferencia de hemoglobinas que haya, si hay más de 8 gramos por decilitro de diferencia, más de 11, más de 14, más de 17 o con la presencia ya de algún óbito. ¿Ya? Entonces, la medición del pico sistólico de la arteria cerebral media desde la semana 20 en los gemelos monocoriónicos y en el seguimiento de los que fueron manejados con ablación láser. Recuerden, importante, les menciono esto, no me voy a explayar mucho, pero recuerden que los gemelos, tanto los monocoriónicos como los bicoriónicos, las ecografías que se hacen desde la semana 20 hacia adelante, todas son Doppler, todas son Doppler. No hay forma de que me llegue una ecografía de un gemelar, con mucho más razón si son 3 o 4, pero no hay forma que me llegue la ecografía de un gemelar semana 22, ecografía obstétrica gemelar. No, todas son Doppler, porque en todas hay que evaluar arteria umbilical, pico sistólico de arteria cerebral media, precisamente por estos riesgos. Esta es una diapositiva de la doctora Asma Khalil del St. George de Reino Unido, en donde habla que dentro de la evaluación pues, de los gemelitos está primero el diagnóstico que va a ser con el ultrasonido, observar y esperar cuál es la conducta. El 60% de los gemelos, 60% si no es más, va a acabar en parto prematuro. Un 50% en los dicoriónicos y hasta un 70 y algo por ciento en los monocoriónicos. De ser necesario, tanto en secuencia TAPS como en Twin-Twin Transfusion Syndrome, utilizar el láser. Si es que no podría o no pudiese realizar el láser en la secuencia TAPS, existe la posibilidad, y por eso es que le decía que se conversa con los padres, porque otro tratamiento sería hacer la transfusión intraútero del feto anémico. Ojo que, a ver, los vasos van a seguir, o sea, estoy tratando la consecuencia, pero no la causa. Y al transfundir el feto anémico por los vasos en donde resuma la sangre para el otro baby, también podría complicarlo más por la cantidad de sangre que le sigue pasando en el feto policitémico y fallecer por insuficiencia cardíaca. Y lo otro, si es que ya es muy severo el compromiso, considerar la opción del feticidio selectivo. Entonces son varias opciones las que existen dentro del manejo, no hay una guía estandarizada. El diagnóstico primero en la parte de observación, que se van a ver pues las placentas, como en este caso una placenta brillante, engrosada, que es del donante, y la placenta que se ve en este lado derecho, colucente y delgada, que es la del receptor, porque va a manejar mayor líquido, mayor sangre. Y esto es cuando nació, ¿correcto? Las placentas diferentes, como las podemos observar aquí en ambos lados, una pálida y una pletórica. Podría causar anemia también la muerte de un gemelo, porque al fallecer digamos que por la disminución de la presión puede jalar o arrastrar mucho flujo sanguíneo y dejar al bebito sobreviviente con anemia. Entonces, al fallecer, uno inicia una vasodilatación, caen las presiones. Durante la muerte, los flujos de sangre a través de las anastomosis placentarias del gemelo sano resultarán en hipotensión, hipovolemia, isquemia y anemia del sobreviviente. Anemia y hasta podría también ovitarse igual que el otro. Entonces, los sobrevivientes por muerte del gemelo también tenemos que hacerle Doppler de arteria cerebral media, pico sistólico de arteria cerebral media, para buscar la anemia fetal, buscarla, porque el médico busca lo que sabe y encuentra lo que busca. Si no pensamos en eso, no lo vamos a diagnosticar. Y de ser necesario, pues tratarlo. Ya me está quedando solo un feto y si necesita transfusión, pues habrá que hacerlo. Dentro de la anemia fetal, el tema en sí, ya lo he mencionado en las tres situaciones en las tres patologías causantes, el pico sistólico de la arteria cerebral media se ha vuelto el estándar de diagnóstico, manejo y seguimiento. Y eso ya son casi 21 años. En el año 2000 es que publica Giancarlo Mari en el New England Journal of Medicine por fin una forma de evaluar la anemia fetal sin ser invasivos, porque recuerden que lo que teníamos antes era pues utilizar el test de Liley, ¿no? Líquido amniótico, ponerlo de acuerdo a la densidad óptica y evaluar todo ello. Pero lo que evalúa él son
que si bien es cierto que antes teníamos las técnicas invasivas como la amniocentesis, cortocentesis, para el diagnóstico, la anemia fetal moderada, severa, se podía evaluar bastante bien, con mucha precisión, siguiendo el pico sistólico de la arteria cerebral media. Y bueno, y desde entonces hasta ahora lo seguimos utilizando. Eh, la arteria cerebral media, la evaluación de la arteria cerebral media, no es un examen que tenga que hacerlo cualquier médico o médica. Es un procedimiento que debe ser realizado realmente por los profesionales expertos o las médicas materno-fetales, o en todo caso una ginecóloga que esté entrenada en estos procedimientos. Como ven aquí, si bien es cierto que de forma habitual nosotros decimos que una ecografía Doppler obstétrica debe tener de 3 a 6 ondas, ocupar una altura considerable dentro de la escala numérica que se tiene acá, y sí ser simétricas todas. Cuando hablamos de pico sistólico, allí sí necesito de 5 a 10 ondas, necesito más ondas para que la máquina me haga un promedio y ese promedio me salga aquí. Entonces aquí cuando hago el Doppler de la arteria cerebral media, primero, debo de ubicarme sobre el esfenoides en un corte axial a nivel del feto. La madre debe estar tranquila. Si pudiese contener la respiración durante la toma del Doppler de la cerebral media, pues sería mejor. Tengo que buscar el ángulo lo más próximo a cero, como está acá. La apertura del gap de 2 a 3 milímetros y orientarme el haz de ultrasonido paralelo a la arteria cerebral media, como la estamos viendo acá. Lo más próximo también a la bifurcación, no más de 2 centímetros en la medida de lo posible, lo más próximo a la bifurcación. Y una vez allí, pedir a la madre que haga una apnea, que contenga la respiración para poder hacer el Doppler como lo vemos acá. Enemigo del Doppler, el movimiento. Así es que si la madre puede aguantar la respiración, genial. Pero si el feto se está moviendo una y otra vez, pues voy a tener que esperar que se calme para poder hacer el procedimiento. La imagen debe magnificarse un 75% de la pantalla, ponerlo grande para que recién me pueda arrojar el Doppler que yo deseo. Y como les mencionaba al inicio, las imágenes deben de ser simétricas, como vemos acá, para que la máquina me haga un cálculo y yo pueda coger el pico sistólico de la arteria cerebral media. Entonces, de acuerdo a esto, al pico sistólico de la arteria cerebral media, en este caso, por ejemplo, 56.78 centímetros por segundo, correlacionarlo con la edad gestacional y evaluar, ¿correcto? Existen muchas tablas, o sea, antes que teníamos que en el ambiente de ecografía pegar nuestro impreso, que de repente todavía lo tienen, ¿no? Pegar su impreso de acuerdo a las semanas, y hasta cierto punto puede que sea rápido mirar y ello, pero la tecnología nos va ayudando y nos obliga a que tengamos que adaptarnos a las herramientas nuevas que tenemos. Entonces, si tienes un celular, su smartphone o en su computadora, bueno, el celular es más práctico, pueden instalarse el aplicativo de la calculadora del Clinic de Barcelona. Y ahí está, no solamente para el cálculo de gestacional, hernia, anemia, Doppler, RCIU, sino también para la parte de anemia. Hacemos clic en la parte de anemia y por último, si no se instalan el programa, solamente ponen en la parte del buscador Clinic Fetal Calculators y le van a salir estas calculadoras. Al hacer clic en anemia van a ver que les sale la edad gestacional, las semanas, los días, colocar el pico sistólico de la arteria cerebral media siempre y cuando haya sido bien tomado. Si bien es cierto que puedo utilizar el ángulo para que me salga el haz de ultrasonido digamos que en el mismo plano que la arteria cerebral media, no es lo mejor. El ángulo hace que se pierda la sensibilidad de este estudio, la especificidad para buscar anemia, que es lo que yo quiero. Así es que lo puedo utilizar, pero tendría que ser ya, pues que lo intenté en verdad y no pude. Bueno, colocar el pico sistólico de la arteria cerebral media y calculo. Y ahí me va a salir qué tanto de anemia tiene este feto, si es que la tiene también, o los múltiplos de la mediana. Ok, no tengo eso. También puedo entrar por el Perinatology. Pongo en el celular perinatology.com y me arroja un montón de tablas y calculadoras para los fetos. Y dentro de ello también, si hago clic en Medium Cerebral Artery Peak Systolic Velocity, me va a salir lo mismo para yo colocar la edad gestacional,
el pico sistólico, la velocidad de pico sistólico de la arteria cerebral media en centímetros por segundo acá. Pongo calcular y me va a salir los múltiplos de la mediana el pico sistólico que debería tener para la edad gestacional. Entonces, de manera práctica, nosotros decimos, cuando estén haciendo el Doppler de la cerebral media, la velocidad del pico sistólico de esta arteria no debe ser mayor al doble de la edad gestacional. Me explico. Si mi bebito tiene 20 semanas y yo encuentro 30 centímetros por segundo de la arteria cerebral media, pues estamos genial, porque tenía 20 semanas, 20 por 2, 40, y tiene 30, está debajo. Pero si yo lo encuentro 42 de centímetros por segundo a un embarazo de 20 semanas, tengo que parar la oreja, porque 20 por 2, 40 y estoy con 42. Aquí muy probablemente hay alteración. Y efectivamente, cuando el pico sistólico duplica la edad gestacional, ya me estoy pasando de 1.5 múltiplos de la mediana, que es indicativo de anemia. Entonces, en este feto, por ejemplo, tengo un pico sistólico, nuevamente, ¿no? Miren las características que no se tienen que olvidar. Y si lo practican y ustedes lo hacen, genial. Pero si no lo hacen, derivarlo con una médica materno-fetal o un ginecólogo que esté capacitado en estos exámenes. No lo puede hacer cualquiera. Porque si no, me puede arrojar un resultado falso y yo hacer procedimientos o no hacer procedimientos que podrían salvar la vida de estas criaturas. Estamos hablando de realmente de procedimientos que en el caso por ejemplo, de fetos con hidros, que ya es alto grado de mortalidad fetal, tienen más de un 70% de éxito de salvarle la vida. O sea, es importante que yo haga un Doppler correcto. Nuevamente, el ángulo cero, mire, vemos acá la arteria cerebral media, el gap lo estoy poniendo prácticamente a la salida de la bifurcación, apertura del gap 2 milímetros, y el haz de ultrasonido paralelo, casi junto, no casi, en la misma, casi junto con la arteria cerebral media misma. Esta es la forma de tomar una arteria cerebral media. El polígono de Willis en grande, 75% de la pantalla, de 5 a 10 ondas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta aquí está cortada. 8 ondas, que está correcto, y coloco el Doppler para ver qué me sale, y veo aquí índice de resistencia, no lo voy a utilizar acá, índice de pulsatilidad tampoco lo voy a utilizar acá, pero sí el pico sistólico de la arteria cerebral media. Y aquí vemos 66 centímetros por segundo, que para este feto, por ejemplo, que tenía 32 semanas, miren, lo que les mencionaba hace rato, ¿no? 32 semanas, duplico, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 64, y estoy con 66. Entonces calculé el pico sistólico en las tablas, ¿y qué me sale? Que lo que debería tener para este tiempo son 44, esto es lo que debería haber para 32 semanas, un 44.9 centímetros por segundo, pero al tener 66.23 centímetros por segundo, estamos hablando de 1.5 múltiplos de la mediana de desviación. Estamos frente a una anemia moderada. Entonces, habrá que ver si realizamos la cortosíntesis y transfusión. El manejo, precisamente, seguimos con el mismo feto. Entonces, si encuentro una anemia moderada, luego que encuentro una anemia moderada, con esos rangos, miren otra calculadora. Ya les dije la calculadora del CNI de Barcelona, la calculadora de Perinatology, pero en la Fetal Medicine Foundation también hay calculadoras. Ustedes ponen Fetal Medicine Foundation Calculators y les va a arrojar todo esto. Y aquí buscan manejo de, por ejemplo, restricción de crecimiento, óbito, pretérmino, cervix, manejo small for gestational age y management of fetal anemia. Esto es lo que quiero, manejo de anemia. Y aquí me va a pedir las semanas, los días, el pico sistólico arterial cerebral media y me va a calcular la hemoglobina que aproximadamente tiene este bebito. Se coloca, por ejemplo, en el mismo caso que les he mencionado, 32 semanas, 66.23, hemoglobina 8.5, es una anemia moderada. Y hasta acá, 8.5. En el mismo cuadro se abre automáticamente la parte inferior y me dice, necesita transfusión sanguínea. ¿Cuánto le transfundo? Entonces, de acuerdo a lo que me arroja, me sale 8.5 de hemoglobina. El donante generalmente se hemoconcentra esa sangre entre 80 y 85%, es la idea, es lo ideal, hemoconcentrar esa sangre del donante. Y esa sangre concentrada me da pues una hemoglobina de 28 más o menos. ¿Cuánto quiero subir la hemoglobina de 8.5? Pues puedo subir, y esto depende de mí, a 12 o 13. Entonces, ¿cuánto tengo que transfundir de esta sangre?
49 centímetros cúbicos y se procede a realizar la transfusión intrauterina. La transfusión intrauterina es un procedimiento que ya corresponde a la médica materno-fetal. Es un procedimiento de intervencionismo fetal en donde, como vemos acá, voy a necesitar primero, bueno, sangre en banco de sangre materna para compatibilidad. En el caso de ser por inmunización RH, ¿ok? En el caso de ser por inmunización RH, pues necesito sangre O, RH negativo, compatible con cualquier anticuerpo presente en el suero de la madre. Así es que se tiene que hacer también la prueba cruzada a la madre, no solamente al feto, que sea sangre desleucocitada por filtración irradiada y concentrada a un hematocrito entre 75 y 85%, como les mencionaba. Realizar maduración pulmonar fetal si es mayor a 24 semanas por el riesgo que de repente haya un evento adverso durante la transfusión y pues tenga que hacer una cesárea de emergencia. Siempre hacer una ecografía previa al procedimiento con valoración del trayecto de la vena umbilical. Como vemos aquí, aquí tengo la placenta y este es el cordón umbilical para saber por dónde voy a ingresar. Debo de saber el peso fetal. En el caso de que vaya a utilizar, por ejemplo, bueno, aquí en este caso es fácil porque tengo la placenta anterior, pero cuando tengo la placenta posterior y voy a tener el cordón por aquí arriba y lo voy a hacer en asa libre, quizá sea necesario anestesiar al bebito. Puedo utilizar curonio, fentanilo para que no me baje la frecuencia cardíaca, y de acuerdo al peso, por eso es que necesito tener el peso fetal, aparte para informar a la neonatología ante una posible eventualidad en la que tenga que sacar al bebito. Entonces, utilizo nifedipina 20 miligramos bioral si el cervix es debajo de 15 milímetros y cefazolina 2 gramos endovenosa como profiláctico. Previo a la cordocentesis, yo tengo que tener preparada la vía de infusión de sangre. O sea, yo no puedo hacer mi cordocentesis sin tener la sangre preparada, porque es un procedimiento precisamente delicado. Y no voy a entrar solamente para saber cómo tiene hemoglobina. Ah, me confirmó tiene 8. Ah, ya, mira, entonces otro día le hacemos una transfusión. No, se hacen al mismo tiempo. Como vemos acá, aquí ya se está realizando la transfusión. Mientras yo estoy haciendo la ecografía y estoy aquí con la aguja de transfusión, la doctora me está cargando la sangre y pues la está colocando. Este es, por ejemplo, miren, la placenta, el cordón umbilical que está aquí y aquí entra la aguja. ¿Ven cómo ingresa la aguja? Entré a la vena. Se puede colocar en la arteria y en la vena, pero es mucho mejor que vaya a la vena. Entonces, entró la aguja y una vez que entró, pues se va a tener que empezar la inyección de sangre. No sé si se logra ver aquí el flujo de sangre, cómo se va moviendo, hipocogénico, obviamente, pero ya de acuerdo a cómo se va inyectando, se ve el movimiento intravascular. Bueno, ahí estamos transfundiendo, ahí estamos en plena transfusión. La doctora está inyectando la sangre, como vemos ahí. La enfermera que siempre nos va a ayudar, por supuesto, tratando uno de no moverse para no salirnos del vaso. Aquí se ve mejor, miren. Miren aquí donde está mi puntero, cómo ingresa la sangre. Ven, 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 ahora se ve mucho mejor, ¿cierto? Eso. Entonces, es un procedimiento delicado, no lo debe hacer cualquiera. En caso de anemia fetal, no solamente por inmunización. La causa de anemia fetal por inmunización es la más frecuente, cierto, pero las causas no inmunes son las que les he mencionado: infecciones, parvovirus, citomegalovirus, sífilis, toxoplasmosis también, tumores fetales, ¿correcto? Entonces, ¿con qué me quedo? Recuerden, las causas más comunes de anemia fetal, las más comunes son aloinmunización o disinmunización RH negativo, infección, y dentro de ellas a la cabeza el parvovirus B19. Lo tengo que saber para pensarlo y diagnosticarlo, porque si no lo pienso, no lo voy a encontrar. El Doppler del pico sistólico de la velocidad de flujo de la arteria cerebral media se ha convertido en la piedra central de manejo para este tipo de patologías. La anemia fetal antes era una enfermedad del feto que veíamos evolución natural hasta que falleciera. Pero actualmente, gracias a la detección temprana de la anemia fetal, se puede realizar una transfusión intrauterina, intravascular, y pues salvarle la vida. La idea de la transfusión intrauterina es que este bebito al final no tenga que realizársele en el periodo neonatal una exsanguínea transfusión o no permanezca mucho tiempo en fototerapia.
Entonces, y aparte, porque recuerden hacer, como en general digo siempre en medicina fetal, los procedimientos, ya sea intervencionismo, cirugía fetal, dentro de la barriguita, cuando tiene toda la ayuda de la mamá, el soporte de la mamá, va mucho mejor que cuando ya está fuera solito y tiene que luchar por su vida. Hay mucha más chance que yo salve un hidrops intraútero si le hago una transfusión por anemia, que si este bebito sale hidrópico y con ese corazoncito ya no va a aguantar y probablemente fallezca. Entonces, tan importante es hacer el diagnóstico con la arteria cerebral media como para después seguir con el manejo. La detección oportuna del parvovirus B19 es crucial para el manejo correcto en el embarazo. Recuerden que la gran mayoría de mujeres en edad reproductiva, en edad fértil, ya estamos como que no nos va a dar la enfermedad del parvovirus porque la verdad es que es muy poco posible que hagamos la infección, pero en ese 15-30% de mujeres que pueden hacer la infección, podrían hacer la clínica las gestantes de anemia fetal en un 3% de este grupo, entonces hay que estar pendientes de lo que podría pasar. El suero anti-D, por supuesto, se ha convertido en el único preventivo para las pacientes, las madres RH negativo. Recordar los eventos sensibilizantes y dentro de ello la colocación del suero anti-D que tiene hasta 3 protocolos de uso, que es colocar una dosis posparto y nada más, colocar a las 28 semanas y en el posparto y nada más, o colocar a las 28 semanas, a las 32 semanas y en el posparto. Cualquiera de las 3 formas es correcta, se puede utilizar. Tener en cuenta que si es que hay algún evento sensibilizante durante el embarazo, pues tendré que colocar otra dosis de refuerzo. O si hay una hemorragia fetomaterna, dependiendo de la cantidad de sangrado que yo sospecho, tendré que darle mayor dosis de suero anti-D. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer. Tienen allí, para que visiten la página, que hay un montón de información y videos sobre medicina. Incluso hay una sección para gestantes para que se ilustren, pero sobre todo también para ustedes, videos, exposiciones y temas que podríamos conversar y tratar. Cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.